Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a Almudena, Empar y Jaume por estar esta noche aquí con nosotros. Para mí, como coordinador del aula de la UNED Xàbia, es un placer estar hoy en esta mesa. La UNED, haciendo hincapié en su función social, se ha propuesto llevar los derechos humanos más allá de las aulas y de los libros, acercándolos a la gente y en concreto a los más jóvenes, y sobre todo a los más jóvenes de Xàbia y de nuestra comarca. El 18 de diciembre de 1948, hace casi 66 años, la Asamblea General de Naciones Unidas, en París, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el motivo que hoy, por segundo año consecutivo, nos hace estar en esta mesa redonda. Hoy tenemos como objetivo acercar a la gente de Xàbia el espíritu de aquella proclamación. Pero en estas segundas jornadas sobre derechos humanos nos hemos querido centrar en los derechos de los más jóvenes, los derechos de los niños. Y para profundizar en este tema contamos con la presencia de doña Empar Bolufer, concejala de Igualdad, Cultura y Educación, y con una dilatada experiencia con menores. Es más, ha estado más de 40 años como profesora de primaria. También contamos con don Jaume Sendra, doctor en Derecho, profesor de la UNED y presidente de la Fundación Mediterránea de los Derechos Humanos. Y a mi lado se encuentra doña Almudena Lastras de Ignaés, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y además que cuenta con una experiencia de 25 años como fiscal de menores. Por último, solo quería agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Xàbia y a la Fundación Mediterránea para los Derechos Humanos. Sin ellos no sería posible este acto. También quiero agradecer la colaboración a los que han hecho posible el concurso de dibujo, que hace unos minutos hemos entregado los premios, ya que nuestro objetivo también era acercar los derechos a los niños y hemos pensado que lo más interesante era a través de un concurso de dibujo donde ellos expresasen sus ideas sobre los derechos humanos. Los colaboradores han sido Xàbia Histórica, Papelería Botella, Óptica Amparo Marsal, Diario El Levante, Xàbia al Día, javiaidenia.com y Radio Denia Cadena Ser. También me gustaría agradecer la colaboración de los colegios que han hecho posible este concurso: Colegio Port de Xàbia, Tecndalba, Arenal, María Inmaculada y Vicente Cera. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a doña Empar Bolufer, concejala de Cultura. Lo de doña. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Yo hablaros de los derechos ya van a exponernos un poco todo lo que es. A mí lo que sí que me gustaría recalcar, que creo que los niños son los más indefensos. O sea, cualquier animalito cuando nace al poco tiempo ya vive por él solo, se puede desenvolupar solo, y el ser humano es el animal más indefenso que hay. Como más pequeño eres, más indefenso estás. Entonces, lo que tenemos que hacer, las administraciones, es pues procurar darles todo el cobijo posible y todas sus necesidades, cubrir todas sus necesidades para que ellos puedan desenrollarse como corresponde. Y después ya hablaremos un poco más. O sea, pasamos la palabra a Jaume en los... Muy bien. Buenas tardes, noches a todos. Y esperamos que hoy, pues aparte de que tiene un aspecto académico, pero también divulgativo, por tanto, luego cuando terminemos la charla, pues si queréis hacer algún tipo de pregunta, iniciar un debate con un tema tan vivo como son los derechos humanos, pues estaremos encantados de estar con vosotros y compartir un día como hoy, que aunque realmente es el día 10, lo celebramos el acto de hoy, porque tal como acordó las Naciones Unidas, se trata de que cada año se celebre el Día de los Derechos Humanos con ocasión de su aniversario y recordar sobre todo el espíritu y por qué existe una Declaración de Derechos Humanos y qué importancia tiene y sobre todo en qué nos afecta a nuestras vidas. Yo antes de hacer la introducción me gustaría
primero, para romper un poco el hielo, si podemos pasar un vídeo que durará 2 minutos, pero para darle un poco de... Los veo muy serios, un poco de animación. Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas, si vives en el campo o en la gran ciudad. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos, somos responsables. Derecho a la escuela, a la educación. Derecho a la salud, a la protección. Derecho a opinar y a participar, unos y otros con libertad. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, nacemos derechos, somos responsables. Libres, iguales, derechos universales. Azul. Bueno, con ese toque humorístico, pero al mismo tiempo serio, porque lo que están señalando realmente son los derechos humanos. La verdad es que el spot o el vídeo nos transmite el espíritu real de lo que en el año 48, como decía Tony antes, se aprobó. Habría que situar por qué se aprueba la Declaración Universal y en qué entorno se produce y qué circunstancias hacen que se apruebe esa Declaración Universal. Hay que pensar que en el año 45, incluso si nos podemos ir un poco más atrás, nos podríamos ir al año 14, que ahora se producen 100 años de la Primera Guerra Mundial. Imaginaros de aquella época, hace 100 años, que hace tiempo, pero no hace tanto, para la historia que tenemos. Hace 100 años se produce la Primera Guerra Mundial con un resultado desastroso de millones de personas, países destrozados y una pobreza y una desolación después de esa Primera Guerra Mundial, que se producen unas crisis económicas tremendas, hasta que incluso luego vienen a suponer, o ayudan, mejor dicho, a que en la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 40 y dura hasta el 45, acaban de hacer arder Europa, arder Asia, ¿no?, parte de África, y bueno, con resultado de millones y millones de muertos, y con, imaginaros, un mundo empobrecido, de lucha, sin razón, sin ilusión, y encima miseria, estados y países desolados. En ese entorno es cuando se reúnen 50 estados, en este caso naciones, en aquel momento, porque todos no eran estados, y en 1945 se reúnen para intentar crear lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, que todos sabemos que realmente no funciona de la mejor manera, pero realmente sí que ha hecho su papel. Por tanto, el objetivo inicial de las Naciones Unidas, después de la experiencia de lo que os acabo de señalar,
es promocionar la paz en el mundo. Lo decimos rápido, pero realmente hay que mirar el contenido en esencia interna. Es decir, promocionar la paz. No se puede vivir matándose unos a otros. Y eso, podríamos decir que cuando se crea las Naciones Unidas, se crea la Carta de las Naciones Unidas, se establece una comisión de derechos humanos, y en esa comisión de derechos humanos se va trabajando durante el año 46 y 47, incluso se redactan varios borradores, y en el año 47 se crea una comisión ad hoc únicamente para ese tema, en la que los integrantes son ocho personas de todos los continentes que componen el planeta Tierra, ¿no? Esos ocho componentes son los que luego redactan lo que conocemos como la Declaración Universal, el borrador último, que luego lo vuelven a pasar a esa comisión, y a la vez la ONU lo traslada a los distintos estados para que presenten sus observaciones, luego ya finalmente la Asamblea General lo aprueba en París en el año 48. Como veis, se intenta que sea representativa de todos los estados miembros, en ese momento de las Naciones Unidas. Se intenta que en la comisión haya gente que sea del continente americano, que sea del continente europeo, que sea del continente asiático, en este caso había una representación china, también de Australia, y también, en este caso de África. Siempre se puede alegar que alguien no estaba a lo mejor representado, pero es que nunca es imposible poder tener a todo el mundo contento, pero la verdad es que no hubo ningún voto en contra del texto que se aprobó. Y eso es muy importante, porque nos deja el mensaje de que después del ambiente que he señalado siniestro y desolador, encontramos que hay un consenso por la paz, que hay consenso para iniciar una etapa con ilusión, una etapa con esperanza, una etapa de transmitir esos derechos que se recogen en la Declaración, de recogerlos y transmitirlos, podríamos decir, contaminar la libertad y contaminar los derechos a los distintos estados del planeta Tierra. En eso quiero decir, por ejemplo, que cuando se transmiten trasladados a Europa, imaginaros dentro de lo que hoy constituye la Unión Europea, que somos 28 estados, la influencia que tiene la Declaración Universal con todo su articulado de derechos individuales y también colectivos, porque el instrumento que se aprueba de la Declaración Universal inicialmente potencia los derechos individuales, pero luego ha ido sumando otros instrumentos que se han ido aprobando con el paso de los años hasta crear lo que se llama los instrumentos que garantizan los derechos fundamentales a nivel global. Bien, trasladado a Europa, trasladado a España, que tenemos el aniversario de la Constitución pasado mañana, ¿en qué nos contamina? Pues nos contamina con los derechos y libertades. De hecho, cuando se redactó la Declaración Universal, la comisión se llamaba Derechos Humanos, Derechos y Libertades. Claro, aunque nosotros les llamemos derechos fundamentales dentro de la Constitución, realmente se traslada el espíritu y el contenido esencial se traslada no a España, sino a todos los estados que van convirtiendo, positivizando esos derechos en sus constituciones. Por tanto, los 28 estados que componen la Unión han sido influidos totalmente digo, en gran parte, por esos derechos que vienen de la Declaración Universal. Al propio tiempo, fijaros que estoy hablando del año 48, la acción transcurre desde el 45 al 50, porque en el 49 y 50, a nivel europeo, se inicia lo que conocemos como el Consejo de Europa, que viene a ser el instrumento fundamental y básico de derechos humanos a nivel europeo, que fue del que luego nació el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, cuya misión es cooperación por la paz, que también tiene su papel por la paz y la democracia, y luego la Comunidad Económica Europea, que ahora la conocemos como Unión Europea, pero que en el inicio se llamaba Comunidad Económica Europea en el sentido de que se pretendía que Alemania y Francia, que siempre estaban guerreando por los intereses que tenían en el centro de Europa, si iban a compartir el ámbito económico y el ámbito, o sea, ser socios, a través de ser socios se pretendía que llegaran a la paz. Entonces, si os dais cuenta, nos encontramos un instrumento que es la Declaración Universal, nos encontramos luego el Consejo de Europa con el Tribunal de Derechos Humanos, que es otro instrumento por la paz en Europa, que es donde realmente empezó, donde la guerra fue más cruda. Pues ahí, añadiendo la OSCE, que os he dicho, la Organización de Seguridad y Cooperación, y luego los orígenes de la Unión Europea actual, que era lo que se llamaba Comunidad, tuvo un antecedente también, pero ya digo Comunidad Económica Europea para que nos aclaremos más. En aquel momento solo era de intereses económicos, pero que ha ido evolucionando en el ámbito político hasta incluso crear en el 2000 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que bebe del Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que a su vez había bebido de la Declaración Universal. Realmente cada vez vamos avanzando y vamos avanzando con contenidos esenciales más potentes de garantía, pero que todos han ido bebiendo, para que os deis cuenta a dónde llega. Esa Carta de Niza, de Derechos Fundamentales, se incorpora al Tratado de Lisboa en el 2007 y en el 2009 entra su plena vigencia, con lo que viene a ser, entre comillas, una especie de Constitución Europea en cuanto a derechos y libertades, porque tiene obligación para todos los Estados, como si fuera nuestra Constitución. Digo entre comillas porque ahí luego habría que hacer algunas precisiones jurídicas, pero para que nos entendamos aquí a nivel divulgativo. Entonces, lo que pretendía, pues, era señalaros que la Declaración Universal no es una cosa formal que en un momento determinado aparece ahí, que a unos señores determinados se les ocurre poner un articulado y se ha quedado ahí, sino que ha sido como unas semillas con unas plantas un árbol que se ha plantado, que ha ido creciendo y que sus ramas se han ido por todos los continentes y han ido transmitiendo los derechos recogidos ahí a todas sus constituciones. Al mismo tiempo, como esas constituciones son la ley suprema de cada Estado, informan y hacen beber a todas las leyes que nos rodean. O sea, todas las leyes que nos rodean, del tipo que sea, tienen que beber de esa ley fundamental. Más de uno que esté escuchando diráis, bueno, ¿y eso cómo puede ser que hagan esta ley tan injusta? Pues seguro que la ley que estás pensando, seguro que es incompatible con estos derechos y realmente pues habría a lo mejor que recurrirla o lo que fuera, ¿no? Por eso quiero decir que quería daros esa dimensión de lo que realmente el paso de gigante que se produce desde la Declaración Universal. Entonces, dicho esto, y no quiero alargar mucho para no cansaros, pero sí esos trazos que os he dado, era señalar cuál es el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, pues antes de decir ese paso siguiente, esta mañana he recogido unas cifras sobre los niños y que me he quedado un poco así impresionado y las voy a transmitir a vosotros también para que entremos todavía más de lleno con el tema de los derechos. Dice, cifras de la protección infantil. La información es de UNICEF. Dice, inscripción del nacimiento. Los nacimientos de unos 230 millones de niños menores de 5 años nunca han sido registrados, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 3 niños. O sea, 230 millones de niños no están registrados. Trabajo infantil. 168 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años están sometidos a trabajo infantil. Esta cifra, dice, se ha reducido en 1/3 desde el año 2000. O sea, mejoras que se han producido. Pero fijaros las mejoras. De 168
nos podemos quedar en 120 millones. Matrimonio infantil, o sea, niñas de menos de 15 años, 700 millones de mujeres. Trata de niños, se estima que 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de la trata de menores cada año. Repito, 1,2 millones de niños. Niños en situaciones de emergencia. 1.000 millones de niños viven en territorios afectados por conflictos armados. Se dice pronto, ¿eh? 1.000 millones de niños. Niños en conflicto con la ley. 1 millón de niños y niñas viven internados en centros. Niños y niñas sin atención de sus progenitores, 143 millones. Mutilación genital femenina, más de 130 millones de niñas y mujeres han sufrido de alguna forma la mutilación genital en los 29 países de África y Oriente Medio, con las prácticas perjudiciales que son de lo más comunes. Explotación sexual de niños y niñas, 1,8 millones de niños son explotados por la industria del sexo comercial. Y violencia sexual, alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años, alrededor 1 de cada 10, han experimentado relaciones sexuales por la fuerza. Homicidio. 1/5 parte de las muertes son menores de 20 años. En algunos casos es la primera causa en su país, como ejemplo Panamá, Venezuela, El Salvador, Trinidad, Brasil, Guatemala, Colombia, etc. Acoso. 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años sufre acoso escolar. Bueno, no voy a seguir porque hay un montón de cifras, pero yo con eso ya nos sitúa la importancia de la vigencia de los derechos, y antes os decía. Y bueno, ¿qué viene después? Bueno, hemos señalado que cómo se ha articulado el tema. Hemos dicho ahora unas cifras orientativas, y entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo los garantizamos? ¿Cómo los garantizamos? Porque claro, yo tengo una declaración universal, tengo una carta de Niza, el Tratado de Lisboa, tengo la Constitución, pero ¿cómo los garantizamos? Pues lo garantizamos con una efectiva tutela, que nos explicará la fiscal Almudena Lastra después, pero con esa tutela efectiva no es bastante que hayan los órganos de justicia implicados y buenos profesionales, sino se necesitan medios, se necesitan unas leyes que desarrollen estos derechos fundamentales, que los desarrollen con unas garantías precisas y que haya una agilidad para que el derecho vulnerado se pueda corregir. Y al mismo tiempo, no voy a profundizar sobre ese tema porque lo va a comentar ella, y un tema que es una asignatura pendiente, que no nos cansamos de señalar muchos, es que muy bien que tengamos derechos, muy bien que tengamos órganos de justicia para ver cómo podemos garantizarlos, y que no solo son los órganos de justicia, sino que los poderes públicos todos tienen la obligación de aplicar y garantizarlo también. Pero el problema reside, en definitiva, en que esa garantía se tiene que producir día a día. Y esa es la circunstancia. ¿Qué quiero señalar? Pues con la vigencia y garantía de todo lo que he señalado. Que los ciudadanos necesitan esa tutela que estaba señalando, pero si no se articulan de forma adecuada, se produce una indefensión y esos derechos pueden quedar en papel mojado. Y podremos estar hoy reunidos tratando el tema de la Declaración Universal o hablando de otros documentos vinculantes, pero no llegarán al día a día. Pero, ¿qué es lo último que quiero indicar, o lo más importante que quiero indicar? La educación. La educación. Si nosotros conseguimos que los niños, digo los niños porque estamos hablando de los niños, pero todas las personas de toda condición beban de las declaraciones universales de derechos humanos, que lo vivan desde pequeño, que lo vivan en el colegio, que lo vivan en la empresa,
que lo vivan en la administración, que lo vivan en el juego, que lo vivan en todo. O sea, que forme parte de la sociedad, como igual que comemos o cenamos. Que eso sea parte nuestra, que no sea una asignatura del día de cada año celebramos y tal, o que está dentro de la asignatura tal, hay un apartado que habla de derechos humanos, o otro habla de ética y tal, pero como una asignatura. No, es algo que tenemos que llevar dentro porque es nuestra esencia y es nuestra dignidad. Nos jugamos la dignidad de persona. De ahí que la solución, evidentemente la justicia tiene una función primordial, pero la más primordial de todas es que si todos están educados, todos estamos educados, pues nunca estamos lo suficiente. Si todos estamos bien educados en el tema, evidentemente todo va a ir mejor y todo el mundo respetará al prójimo sin necesidad que venga nadie a imponérselo coactivamente. Y esa es la idea que quería transmitiros hoy y no quiero alargarme más porque si no el acto se va a hacer tarde. Quiero que os quedéis con la inquietud esa y que reflexionéis de lo que yo he comentado, pero no en el sentido de que lo que yo haya dicho es así, sino que os sirva de reflexión para llegar a vuestras conclusiones personales. Cada uno que lo beba y que lo reflexione, porque de vez en cuando hay que pararse, reflexionar, leer un poco también y seguro que con esa reflexión y esa lectura vamos a conseguir leer cosas que nos va a venir bien para nuestra dignidad, para nuestra libertad, igualdad y solidaridad, que son los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, seguidamente, doña Almudena Lastra de Inés, que como ha señalado Tony antes, ha cogido el coche porque es una persona involucrada con los derechos humanos de siempre. Quiero además señalar que ha sido una de las fundadoras de la Unión de Fiscales Progresistas y está metida en todas las causas de defensa de los derechos humanos. Y el otro día, hace 3 semanas, más o así, que le llamamos, está hasta aquí, como podéis imaginaros cómo está el tema de la justicia, y ha cogido el coche cuando ha podido y se ha venido y va a estar esta noche con nosotros y mañana vuelve. O sea que es impagable el papel que ha hecho de venir y se lo agradezco aquí públicamente. Muchas gracias. Y seguramente algunos se preguntarán por qué han sentado en esta mesa redonda a una fiscal. Buenas tardes a todas y a todos. Porque en principio la idea que tenemos de los fiscales es la que nos ha transmitido la cultura norteamericana de los fiscales de los juicios que acusan para meter en la cárcel a los malos. Y con esa imagen o con ese San Benito, pues vivimos los miembros de la carrera fiscal desde que ingresamos hasta que nos jubilamos, porque parece ser que es la única imagen. Pero se han decidido sentar a una fiscal, y a esta fiscal en concreto en esta mesa responde a un compromiso personal con los derechos humanos, como decía Jaime, y con un compromiso en especial de esa fiscal con los derechos de los menores, por lo que agradezco muchísimo que hayan pensado en mí, que me han invitado a compartir con vosotros este ratito en esta tarde-noche del mes de diciembre en Javea. Esa imagen del fiscal que acusa en los juicios es una parte del trabajo que hacemos, pero afortunadamente desde la Constitución del 78 el Ministerio Fiscal se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes para garantizar la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los ciudadanos y en especial de los derechos de los menores. Y digo que desde el periodo constitucional porque la Constitución nos atribuye la defensa de los derechos de los ciudadanos y nos obliga a velar por el cumplimiento de la legalidad a los integrantes de la carrera fiscal, y en eso trabajamos. Y ha sido un proceso que la verdad ha sido lento, como apuntaba muy bien Jaime, el de la evolución de los derechos humanos, y si ha sido lento en general para el reconocimiento y la consagración de los derechos humanos, ni os cuento lo que ha sido para tener una convención de derechos del niño, que estamos hablando del año 89. España ratifica esa convención, que por cierto es el tratado internacional ratificado por más países en la historia de la humanidad.
Nunca tantos países se han comprometido en la firma de una convención, si bien es verdad que algunos países han hecho determinadas reservas por razones culturales, ideológicas, etcétera, etcétera, pero son más de 190, creo que 192 países en este momento los que han firmado la Convención de Derechos del Niño, que ha celebrado su 25 aniversario el día 20 de noviembre. Por lo tanto, no solo estamos de celebración de la Declaración de Derechos Humanos del día 10 de diciembre, sino también de la Convención de Derechos del Niño el 20 de noviembre pasado. Y pese a que han transcurrido todos estos años, la verdad es que avanzamos muy lentamente, como ponen de manifiesto las cifras que ha puesto sobre la mesa hace un momento Jaime. ¿Y qué hacemos los fiscales en esta tarea que nos encomienda la Constitución, que nos encomienda además ese tratado internacional y su transposición a la legislación española, que es la Ley de Protección Jurídica del Menor de 15 de enero de 1996? Pues tenemos unos cuantos deberes que hacer y un largo camino por recorrer, pero hasta ahora sí me gustaría detenerme un poco en el camino que hemos recorrido. Lo primero que puedo decir, lo tengo muy a gala, es que la Fiscalía como colectivo está tan implicado. Yo tengo un compromiso personal, pero es también un compromiso internacional. Los 2.200 seres humanos, hombres y mujeres que integramos la carrera fiscal, todos estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en general y de los derechos de los menores en concreto. Y digo que se ha hecho una apuesta especial porque, por ejemplo, la Ley de Protección Jurídica del Menor, que es probablemente en nuestro entorno cultural de las más avanzadas, si no la más avanzada, transpone esos derechos de la Convención y los hace norma directamente aplicable, que lo sería porque la Constitución nos vincula directamente a los tratados que España firma, pero esta ley, que es una ley orgánica, es de obligado cumplimiento y transpone todos y cada uno de esos derechos. Y concretamente en el artículo 16 atribuye, junto al resto de las administraciones públicas, al Ministerio Fiscal la función de velar por el cumplimiento de estos derechos de los menores. ¿Y cómo intervenimos? Pues apuntaba Jaime hace un momento la de millones de niños que no están ni siquiera inscritos. Uno de los principales derechos que reconoce de los más básicos que reconoce la Convención es el derecho a la identidad, el derecho a tener un nombre, una identidad y una nacionalidad. Desde ahí parte la Convención de Derechos del Niño. Bueno, pues los fiscales intervenimos en los procesos de nacionalidad, en los procesos de filiación, de determinación de la filiación como garantes del principio de legalidad. Esas cifras que apuntaba a lo mejor nos parece que responden a otros países, pero no es así. Es que en este país en el que, bueno, pues estamos reconocidos como un Estado social y democrático de derecho, en nuestro entorno, dentro de la Comunidad Europea se nos considera, y dentro del conjunto de la población mundial se nos considera un país del primer mundo, un país avanzado, pero lo cierto es que yo como fiscal me he encontrado muchos expedientes en que hemos tenido que inscribir a niños que no estaban inscritos y eran adquiridos con 8, 9, 10 años y ni siquiera se les había inscrito en el registro civil. Bueno, pues en eso nos ocupamos los fiscales. Intervenimos en los a veces muy complejos procedimientos de nacionalidad, de asilo, de menores que vienen de otros países y a los que, conforme a nuestra legislación, tienen una absoluta equiparación con nuestros niños. En el momento que un menor, sea de la nacionalidad que sea, traspasa nuestras fronteras, tiene exactamente los mismos derechos que un niño nacido en España de padres españoles. Y por lo tanto, los fiscales velamos porque eso no sea un simple postulado, sino que se materialice y que sea real, que en el momento que traspasan la frontera, aunque sean menores extranjeros no acompañados, por ejemplo, pues tengan sanidad, tengan educación, tengan un sitio donde vivir, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es un trabajo que hacemos también los fiscales. Por supuesto, también intervenimos en todos los procedimientos de lo que se denomina jurisdicción de familia, en los procedimientos matrimoniales, en las nulidades, separaciones y divorcios, velando por el interés de los hijos matrimoniales o no matrimoniales, buscando que los convenios que establecen las partes y que fija el juez respecto de ambos progenitores, pues se fijen
basándose en el principio que inspira toda la legislación de la Convención, que es el del interés superior del menor, que es el que debe inspirar toda la actuación de todas las administraciones públicas en España. Y que además hace poco Naciones Unidas nos ha dedicado al ver cada año, y además hace a través de UNICEF, cada 2 años España eleva un informe a Naciones Unidas sobre el seguimiento que se hace de la Convención de Derechos del Niño. Y la verdad es que, antes lo comentaba con Jaime, vamos aprobando los deberes, aunque nos queda, como digo, mucho trabajo por hacer. ¿En qué más intervenimos? Pues decía, por ejemplo, una cifra escalofriante de explotación infantil. Bueno, pues los fiscales también tenemos encomendada, aunque sea de una forma residual, porque la decisión corresponde a la autoridad laboral. Sabéis que en España los menores no pueden trabajar por debajo de los 16 años, y de 16 a 18 no pueden trabajar en actividades peligrosas, nocivas, en horarios nocturnos, es decir, con determinadas condiciones. Bueno, pues los fiscales velamos porque efectivamente la autoridad laboral, cuando se le pide autorización para que un menor de 16 años trabaje, y es muy frecuente, os voy a poner ejemplos de todo tipo, desde los niños que están ejerciendo la mendicidad en las calles con sus padres, que estamos todos hartos de verlos, que están pidiendo con un niño al lado que está trabajando, críos que trabajan de facto, que están ayudando en sus familias, en los negocios familiares, y que están llevando a cabo una actividad laboral, dejando en muchos casos la faceta educativa, dejan de asistir al colegio para ayudar a la familia. Comentábamos antes, por ejemplo, es muy común, en España todavía hay un porcentaje muy alto de la población que se dedica a labores agrícolas, y es muy frecuente que los menores de 16 años colaboren en la recolección, en la siembra, etcétera, etcétera, en labores agrícolas, y ese tipo de trabajo, pues los fiscales tenemos la obligación de controlar que no se hagan en detrimento de esos otros derechos que tiene el menor, y en ningún caso, si es posible evitarlo, por debajo de los 16 años. Por ejemplo, os ponía ese ejemplo, pero os pongo otro ejemplo que es muy frecuente: la participación de menores en series de televisión, o en películas, o en spots publicitarios. Bueno, pues hay que pedir autorización a la autoridad laboral, y supervisamos los fiscales que efectivamente no se esté explotando a los menores, porque eso también es una forma de explotación infantil en este tipo de actividades. Hay familias que viven todos del niño y le crían para que se dedique a estar horas y horas haciendo castings para conseguir participar en una serie de televisión, o hacer un anuncio, o en un desfile de modas. Y eso es explotación infantil, y eso ocurre en nuestro país constantemente. O, por ejemplo, en la franja 16-18, que no participen que no lleven a cabo labores que entrañen un peligro para su salud. Por ejemplo, os pongo un caso que mucha gente me reprochará durante toda su vida, que es algún torero famoso que tuvo que tomar la alternativa en Nimes porque la Fiscalía de Madrid se opuso a que tomara la alternativa con 15 años en una plaza de toros, por considerar que era una actividad objetivamente peligrosa y que no debía hacerlo. Os digo en tono de broma que mucha gente me reprochó aquel informe, pero yo me siento orgullosísima, y de hecho no afecta a su carrera profesional, porque ahí está siendo uno de los primeros figuras ya mayorcito. Bueno, pues eso también lo hacemos los fiscales. Y en general intervenimos en todos los procedimientos que afecten a derechos fundamentales en que estén implicados mayores, pero también en los que afectan a los menores. Derechos que podemos muchas veces invocar directamente, porque aunque no esté reconocido expresamente en la legislación, si está reconocido en la Convención, acudimos a lo que se llama un procedimiento de jurisdicción voluntaria, instando los fiscales que no se vulnere el derecho o que se reconozca un determinado derecho. Intervenimos también en los procedimientos contra la intimidad, el honor y la imagen de los menores, que también es una actividad que nos da bastante trabajo, sobre todo en la Fiscalía de Madrid, porque allí es donde tienen su sede casi todas las revistas del corazón, y bueno, pues es bastante frecuente que tengamos que intervenir, porque muchas veces hay gente que no tiene ningún inconveniente en airear la vida de sus hijos y sus imágenes y sus tal, pero casos hemos tenido de gente famosa
que ha visto cómo acosaban literalmente a sus hijos, y hemos tenido que pedir a los jueces, al juez correspondiente, la tutela de los derechos de ese niño, porque los padres, estoy recordando un caso concreto de una modelo famosa que nadie tenía por qué saber que su hijo vivía casada con un conde también famoso, que no tenía nadie por qué saber que el niño vivía en España y estaba escolarizado y tal, y un medio de comunicación se dedicó a seguirle, a sacar la noticia, y tuvo que intervenir la Fiscalía para que cesaran de publicar informaciones sobre ese muchacho, porque no tiene por qué estar su imagen y su intimidad aireada por la prensa. Eso es lo que hacemos más o menos en el ámbito civil. Seguro que me dejo alguna otra materia en la que tenemos que intervenir, pero en general nuestra actuación va dirigida a instar, a solicitud de los interesados o actuando de oficio, que podemos hacerlo, abrir diligencias e instar procedimientos siempre que vemos que existe una vulneración de derechos de menores. Luego tenemos otra esfera, esa esfera que es más conocida, que es nuestra intervención en el proceso penal. Y además de intervenir en el proceso penal de adultos, que es, insisto, la faceta más popular, tenemos un proceso penal específico para menores, y ahí sí que tengo que decir con bastante orgullo que la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la ley del 2000 y la anterior que hubo en el año 92, se consiguió gracias al esfuerzo que en su día hizo la Fiscalía de Madrid, que se integró dentro de la comisión de la Dirección de Iniciativa Legislativa del Ministerio de Justicia, y conseguimos tener una ley de responsabilidad penal de menores inspirada en que el objetivo sea la educación de los menores, no una ley sancionadora, sino una ley tendente a que los menores se recuperen y se resocialicen y se reintegren en la sociedad. Trabajamos mucho en conseguir que se aprobara la ley del 92 y en conseguir que se aprobara la ley del 2000. Digo que trabajamos mucho porque, aunque parecen cosas obvias y que todos cuando estamos sentados aquí decimos, pues es que claro, hay que reconocer los derechos de los menores, ocurre una cosa, y es que los menores no votan en las elecciones, y entonces nunca está en la agenda política la actuación respecto a los niños y a las niñas. Entonces cuesta mucho trabajo que el legislador se implique, y vamos avanzando muy despacito en toda esta materia, que generalmente no da rédito político porque no votan, pero además genera mucho coste, porque si queremos tener una justicia de menores que sea realmente educativa y que sirva para algo, no sea solo para tenerlos, como decía Jaime, metidos en centros de internamiento, sino que sirva para que en el futuro sean una parte más de la sociedad y contribuyan como los demás menores, pues hay que poner muchos recursos, hay que tener centros adecuados, hay que tener especialistas que trabajen con ellos, y bueno, pues hay que hacer una inversión considerable. Pese a ello, tenemos una ley de responsabilidad penal de los menores que también va bastante a la vanguardia de todos los países de nuestro entorno cultural. ¿Qué hacemos en este procedimiento? En los procedimientos de menores, los fiscales no solo intervenimos como intervenimos en los de mayores, que hay un juez de instrucción que investiga y el fiscal que formula la acusación, sino que en el procedimiento de menores los fiscales tenemos el monopolio de la acción y somos los que llevamos la investigación, además con el principio de oportunidad, que significa, a diferencia de los mayores, que valoramos los casos en que consideramos que se tiene que intervenir o no. Es como una especie de experiencia piloto de ese tema tan controvertido y que bastante recurrente, si se da la investigación, siguen teniendo a los jueces o se da a los fiscales. Bueno, pues en menores la tenemos desde el año 92 y con bastantes buenos resultados. En materia penal también tenemos una facultad en defensa de los derechos de los menores, que es que en los delitos que solo se pueden perseguir previa denuncia del ofendido o el perjudicado, cuando se trata de menores, en algunos casos lo podemos hacer los fiscales.
Y tiene su importancia por lo que la cifra que también daba antes Jaime, y es que este es un requisito para perseguir los delitos de naturaleza sexual. Las agresiones, los abusos y los acosos sexuales son perseguibles previa denuncia del perjudicado. Y en este tipo de delitos los fiscales podemos suplir la facultad que tiene el representante legal del menor en estos casos de poner la denuncia. ¿Y por qué tiene su importancia? Porque él daba estas cifras, que también es un contexto global, pero es que en España hay muchísimos asuntos en que hay agresiones sexuales a menores y que además se producen en el entorno familiar. Con lo cual, si el requisito previo de procedibilidad, que se dice técnicamente, para poder iniciar un procedimiento es necesaria la denuncia del representante legal, que en muchos casos es precisamente el abusador, pues no, eso nunca llega a aflorar y nunca llega a perseguirse. Entonces, la ley nos da a nosotros la facultad o la potestad de formular la denuncia en estos casos. Y al hilo de esto, y no quiero extenderme mucho porque me parece muy interesante que tengamos luego un coloquio y que puedan intervenir, sí quería contar una experiencia de la que estoy participando ahora mismo, una experiencia piloto que se está haciendo en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, en la Fiscalía Superior, que es un servicio de protección de testigos y de víctimas. En general, de testigos protegidos porque tienen ese estatus en el procedimiento penal y de víctimas con carácter general. Entonces, como dentro del ámbito de la comunidad hay muchos delitos, hemos hecho una primera selección porque, insisto, es un proyecto piloto y nos estamos centrando precisamente en agresiones sexuales y en agresiones sexuales a menores. Que en la Comunidad de Madrid este año yo creo que vamos a terminar en torno a unos 3.000 expedientes, solo en la Comunidad de Madrid, que es uniprovincial, lo recuerdo, que ya creo que es un dato muy a tener en cuenta. Hemos organizado dentro de la Fiscalía un servicio de protección que está integrado por 3 fiscales, por una psicóloga y 2 trabajadores sociales y por un equipo adscrito de Policía Nacional y de Guardia Civil que pertenecen a sus correspondientes brigadas de seguridad ciudadana. De tal manera que, porque nos preocupaba mucho la victimización secundaria de los menores en los procedimientos, nos ocupamos de que en el momento que se pone una denuncia de agresión sexual contra un menor, o bien porque la pongan sus representantes legales, o bien porque por alguna vía ya hemos tenido conocimiento e interpongamos nosotros la denuncia. Hago un paréntesis, para este mecanismo hemos llegado, se lo comentaba antes porque es una experiencia muy interesante, hemos firmado unos convenios con la Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento de Madrid, de manera que a través de los servicios sociales nos llega noticia de todos los menores que están siendo tratados en algún recurso, o bien municipal o bien de la Comunidad Autónoma, que exista sospecha de que pueda ser agredido sexualmente en su entorno o en el colegio, que también se dan muchísimo este tipo de delincuencia, y entonces nos lo comunican directamente a la Fiscalía. Se está haciendo una intervención en el área de tal sitio por sospecha de abuso sexual. Bueno, pues nosotros investigamos a ver si realmente ahí se está cometiendo un delito o no se está cometiendo un delito, para poder hacer una detección precoz de casos de abuso. Y la verdad es que está funcionando. Espero que no muramos ahogados de éxito, porque todas las experiencias piloto tienen el peligro de que nos desbordemos y no podamos llegar. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues o bien porque tengamos conocimiento, porque nos remita los atestados los grupos especializados de policía y de guardia civil, o bien porque nos llegue la noticia a través de la red social. Me refiero a red social del servicios sociales, no al Facebook ni al Twitter, que también es un sistema que hemos detectado que es bastante interesante indagar en estas redes para detectar problemas que afectan a la infancia en el ámbito sexual. Hay muchísimo acoso a menores en las redes sociales. Bueno, pues en el momento en que tenemos conocimiento, inmediatamente la Fiscalía trae al menor a la Fiscalía y le ofrecemos un recurso psicológico o psiquiátrico para tener una intervención inmediata, nada más ser víctima del delito, porque habíamos detectado
que como los procedimientos judiciales son tan largos, pues hasta que había una sentencia que declaraba aprobado si había habido o no una agresión sexual o un abuso o un acoso, pues claro, la criatura había pasado a lo mejor 1 año y medio sin ningún tipo de intervención. Entonces nosotros inmediatamente, según terminan de poner la denuncia, nos llega la copia del atestado y al día siguiente se le cita en la Fiscalía para iniciar el tratamiento psicológico o psiquiátrico, o bien con el equipo técnico de la propia Fiscalía en los casos más sangrantes y más graves, o bien derivándolo a determinados recursos. Además, inmediatamente la unidad adscrita de policía hace una valoración de la situación de riesgo en el que está el menor. Insisto en que muchos de las vulneraciones se producen en el ámbito familiar, y entonces derivamos el caso a los fiscales que intervienen, que antes he hecho referencia a los procedimientos de tutela, de acogimiento y de adopción, en que también siempre es parte el Ministerio Fiscal. Promovemos mecanismos de tutela, poniendo en marcha la competencia de la administración pública, de la administración autonómica, pero lo instamos nosotros que se adopten esos mecanismos, y además se establecen la protección policial, buscándoles una casa si hay que buscársela, en fin, adoptando cualquier medida y poniéndoles incluso sistemas de contravigilancia, porque se detectan muchos problemas en los institutos. Por ejemplo, estamos detectando muchísimos problemas de acoso. Entonces, bueno, pues interviene nuestra unidad de policía para evaluar cómo está la situación. Y luego hacemos una cosa que parece también muy elemental, pero que no se hacía, que es lo que llamamos el acompañamiento a los juzgados. Y es que el equipo de la Fiscalía va con la víctima, menor y mayor, pero en especial si son menores, va a acompañarle a la declaración, al informe del médico forense, a las pruebas que tengas que hacer, y sobre todo va a acompañarle al juicio. Intentamos, en la mayor parte de los casos, que no tengan que ir a juicio cuando son niños, que no tengan que declarar en los juzgados, mediante lo que se llama la prueba preconstituida. Como se modificó la ley y permite que las declaraciones de los menores se hagan a presencia del fiscal y se graben siempre y cuando se respete el principio de contradicción y se pueda dar entrada a la defensa del presunto autor, pues intentamos preconstituir todas las pruebas que podemos para evitar que vayan a juicio, y cuando no queda más remedio, pues lo que hacemos es que los llevamos acompañados por policía, no están en las mismas dependencias que los demás, para evitar que haya confrontaciones visuales y para evitar para evitar que haya amenazas, para evitar que haya cualquier tipo de incidentes en los pasillos, que es muy frecuente. No sé, seguramente los que estéis aquí habéis tenido la suerte de no pasar nunca por juzgados, pero el que ha tenido que pasar pues ha comprobado que son largos pasillos donde esperan todos los que tienen juicios, víctimas, agresores, testigos, peritos, allí todos revueltos. Entonces, como era una preocupación que la Fiscalía tenía respecto a estas situaciones, pues hemos iniciado esta experiencia. Llevamos trabajando muy poquito tiempo, pero la verdad es que nos da bastante satisfacción. Además, hemos tenido la desgracia de este año, parece que sabían que íbamos a poner en marcha el proyecto, y hemos tenido unos asuntos mediáticos muy sonados de agresiones sexuales a menores, que todos tendréis en mente, y la verdad es que hemos podido comprobar que la Fiscalía ya no solo puede hacer su trabajo ordinario de sentar a los malos en el banquillo, sino que además podemos darle a las víctimas, y en especial a las víctimas menores, un tratamiento que impida que no solo sean víctimas de delito, sino que además sean víctimas secundarias de todo el procedimiento judicial. ¿Tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer muchas cosas. Seguimos peleando en el frente legislativo, como comentaba, pues los fiscales hemos tenido mucho interés siempre en estar en las comisiones que preparan los borradores de las modificaciones legislativas, porque además siempre hemos tenido la preocupación, que es una práctica bastante frecuente en nuestro país, que es que se legisla muchas veces a golpe de telediario. Hay un caso sangrante y deciden modificar las leyes. Entonces, pues tenemos desde la Fiscalía especial interés en estar ahí en esas reformas legales para evitar que lo que es un caso se convierta en una desproporción y bueno, pues ir construyendo
un sistema de defensa de los derechos de los menores lo más razonable posible. De tal manera que espero que a partir de hoy, por lo menos los que están aquí y los que nos están siguiendo por videoconferencia, pues sepan que en todas las fiscalías de España, ya sean en las de las comunidades autónomas, en las de las audiencias provinciales o incluso en las fiscalías de área, que en algunos núcleos de población hay constituidas fiscalías más pequeñas, sepan que tienen la puerta abierta para cualquier vulneración de derechos, en especial de menores, pero también de mayores, cualquier vulneración de derechos humanos, tienen ahí una vía y que trabajamos por y para la salvaguarda de estos derechos. Y yo creo que sin más iniciamos un debate, ¿no? Porque quizá es más interesante. Muy bien, si queréis hacer alguna pregunta, por favor. Yo quería preguntar, todas las unidades jurisdiccionales elaboran una memoria de final de año, en la cual se ven los casos de vulneración de derechos humanos. Mi pregunta iba en el sentido de que estos últimos 6-7 años, y como consecuencia de esta crisis económica que ya se ha convertido en crisis social y en algo más, si ha conllevado un crecimiento de la vulneración de derechos humanos en la infancia, en España. Y si se tienen esos datos, se deberían de tener, es mi pregunta, no es la pregunta. Se tienen... Desde la sala preguntan si han aumentado los datos de vulneración de derechos de los niños en la sala. Más o menos era eso, ¿no? Es que si no, tú hablas allí, no sé. Lo repetimos para que se enteren los que nos siguen online, porque no, como no hay micrófono, no nos... Sí, las memorias de la Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía de Menores y de las comunidades autónomas, existen datos fehacientes de la vulneración de derechos humanos que se ha producido en estos últimos 6 o 7 años, que son los que me interesan, como consecuencia, o si ha sido un factor sustancial, el hecho de que la crisis económica haya derivado en crisis social y en algo más que bueno, como la Fiscalía. Sin ninguna duda. A ver, las fiscalías, cada fiscalía hace su memoria y luego la Fiscalía General elabora una memoria conjunta. El índice de delincuencia, que es el que siempre se nos pide a la Fiscalía, porque nuestra intervención principal siempre es en los procedimientos penales, el índice de delincuencia se mantiene más o menos en algunos delitos, incluso en algunos ha bajado. Ahora, lo que sí tenemos la percepción es que hay una vulneración sistemática de derechos de menores en otros ámbitos, desde la alimentación, que ha afectado la crisis de tal manera, bueno, yo creo que es un dato conocido por todos. Hay niños que solo comen en el colegio, los que están en enseñanza obligatoria, porque luego en sus domicilios no tienen recursos para darles las 3, ya 4 y 5 comidas, ni se me ocurre. Es cierto que en muchos casos hay más absentismo escolar, por lo que comentaba antes, porque en lugar de tener empleados, emplean a sus propios chavales de 12, 13, 14 años para que ayuden a obtener recursos a la familia, porque no se pueden permitir. Afecta desde el momento en que ha habido un incremento brutal en la jurisdicción social derivada de todos los despidos, las situaciones de... Bueno, pues eso lo hemos visto. ¿Hay un retroceso? Pues desde luego yo como fiscal que soy, no solo de penal, que también llevo penal, sino del resto de los ámbitos, desde luego yo creo que España tiene un retroceso en el respeto de los derechos fundamentales bastante considerable. Habíamos alcanzado un estado de bienestar que podíamos decir con muchas deficiencias que se estaba dando respuesta al menos a los derechos básicos. Y mi percepción personal desde el sitio donde estoy es que, desde luego, estamos viviendo un retroceso. Creo que con eso, no sé si contesto tú. Sí, yo intuía que debía de ser así. En ese sentido, ahora la pregunta para la concejala de Educación. Si en estos momentos muchos ayuntamientos han tenido recortes como consecuencia de la nueva estrategia
presupuestaria, del presupuesto de déficit cero, etcétera, etcétera, pues yo no voy a preguntar por Javier porque precisamente conocemos y sabemos del interés que en paz se ha tomado siempre por estas cuestiones, pero en el contexto de la Marina, en el contexto de la interlocución que tiene con otras concejales, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se viene haciendo? ¿Qué propuestas hay? Hombre, las propuestas hay desde las asociaciones de padres y de escuelas y de maestros. Tú sabes que hay una reivindicación constante para que la educación no sea no vaya menos. Tú sabes, y porque me consta, que sí que hay un retroceso desde el momento que hay recortes en profesores, recortes sobre todo en alumnos, en hacer grupos que puedan ser trabajados mejor por los profesores, o sea, grupos flexibles. Al haber recortes hay menos posibilidad de hacer grupos flexibles para que los profesores puedan trabajar. Entonces, la preocupación, tú sabes que eso tampoco es un problema de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos en materia de educación solo tenemos la obligación de reparar, en la medida de lo que sea posible, las deficiencias de los colegios, desde los ayuntamientos. Seguramente lo que se hará con la ley esta de racionalización y del presupuesto y tal, es que una serie de ayuntamientos podrán decirle a la Generalitat, en este caso, o a la comunidad, que quieren coger el compromiso de llevar más adelante una serie de cosas porque la Generalitat no las va a poder llevar a cabo. Entonces, lo que se está proponiendo es saber qué series de tareas o de obligaciones podemos coger para que los colegios no vayan a menos. No sé si te contestan. Yo quería hacer una reflexión sobre esto. Desde mi punto de vista, yo creo que la crisis está afectando, obviamente, en la educación, pero de forma muy, muy exagerada. Es lo que comentaba en par. Si ahora la ratio ha aumentado, tenemos 30 alumnos por aula y es mucho más fácil que se den circunstancias donde haya abuso, donde haya violaciones, presuntas violaciones de los derechos humanos, y eso lo estamos viendo todos en las aulas desde hace unos cuantos años. Y ahora, yo que represento la Fundación de Derechos Humanos, esto va parejo a una nueva fenomenología que es las redes sociales, internet, donde se vulneran muchísimo los derechos humanos y es difícil indagar y saber qué ocurre. Y ahora tenemos un caso dramático que todos desconocidos, ¿no? La alumna está que ha desaparecido. Desde mayo. Bueno, desde una fundación de derechos humanos, Jaume, ¿qué es lo que podemos? Nosotros, el objetivo principal nuestro es fomentar y el tema de transmitir para educar de la mejor manera los derechos humanos, denunciar y defender las causas que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, podamos realizar. Siempre está limitado, pero de hecho siempre estamos en permanente contacto con la sociedad y con la realidad del día a día. Yo, en relación a este tema de las redes, daría para otra conferencia, para otra charla, porque es un tema que aparte a mí me gusta personalmente. A mí me gustaría señalar una cosa, no para finalizar, sino porque me interesa que no se olvide, y es que según el informe de UNICEF, al margen de lo que se estaba hablando de pobreza, desigualdad, abandono escolar, que son lo que estábamos comentando ahora, el problema de que si seguimos como estamos,
dentro de 10 años tendremos 1 millón de niños, 1 millón menos de niños. O sea, no son 1000, 2000, 1 millón. Si seguimos en las cifras que estamos ahora, tendremos 1 millón en España, 1 millón menos de niños. Y desde UNICEF se hacía un llamamiento que nuestra fundación en este sentido se suma, y es el tema de buscar, volvemos a la palabra consenso, que a veces no está de moda, pero que realmente ellos le han llamado pacto. UNICEF le ha llamado pacto. Pacto, llamamiento y pacto al conjunto de la sociedad para conseguir que, se llama pacto por la infancia, para conseguir que niños, niñas, familias, empresas, sindicatos, administraciones públicas, partidos políticos, todos se impliquen en darles la vuelta a esta situación. Porque de lo contrario solo tendremos una sociedad solo cada vez de más mayores, más envejecida, y no vamos a tener niños. Es decir, que ese es el problema. Entonces, si sumamos desigualdad, pobreza, fracaso, abandono escolar y ausencia de niños, no. Yo de carácter soy optimista, pero habrá que movernos, hacer un pacto, un consenso, todos sentirse parte. No decir, no, es que esto no está en competencia mía porque esto es de los tribunales, esto es de la administración local, esto es de la administración central, esto es autonómico. No, esto es de lo privado, esto es de empresa, esto es de sindicato. O sea, yo pienso que debemos concienciarnos de que tenemos que arrimar el hombro todos, como sociedad, cada uno, ya no solo en su competencia, sino en sus habilidades. Porque no tampoco, ante una situación excepcional en la que vivimos, también tenemos que sacar nuestras habilidades personales y no ceñirnos únicamente a lo que hago habitualmente. Es decir, yo creo que, en ese sentido, la posición de UNICEF de buscar un pacto, un consenso de todos los sectores de la sociedad para involucrarnos, de cambiar este tema, es fundamental. Es una pregunta en cuanto a la custodia. Por ejemplo, una madre española se casa con su heredera. Y en una separación, el padre, en los días de visita, se lo lleva a Irak, pero el niño ya no vuelve a España. ¿Cómo actúa la fiscalía? Pues tenemos, hay un protocolo que además deriva de la Convención de Sustracción Internacional de Menores, que es como se denomina eso. En principio, desde la Fiscalía, cuando hay, esos son divorcios o separaciones de riesgo, que llamamos internamente, entonces se procura que a la hora de fijar las visitas o bueno, el régimen en que van a vivir, que siempre es muy difícil cuando cada uno está en un país, se adopten por el juzgado medidas que impidan que el menor salga por la frontera sin consentimiento de ambos progenitores. Aún así, por todos es conocido, hay muchos casos en que es muy difícil y además es un tema complicadísimo, porque hay países con los que tenemos reconocimiento de resoluciones judiciales, como es el caso de todos los países europeos, en el que no hay problema, porque la sentencia del juez alemán y la sentencia del juez inglés y la del español se ejecutan indistintamente en cualquier país y están todos los sistemas de controles muy establecidos, porque además tenemos un espacio de seguridad Schengen que es común a todos. Pero claro, el problema está con terceros países, como es, por ejemplo, el caso de algunos países que además han hecho objeciones a la Convención, porque los países islámicos hacen objeción en la medida en que el reconocimiento de los derechos y su religión colisiona, pues ahí han hecho cláusulas específicas, por ejemplo, el tema de la ablación que señalaba antes Jaime. En fin, hay muchas cosas. Entonces, nos genera muchos problemas porque no hay reciprocidad y con algunos países a veces es que no hay casi ni relaciones diplomáticas, con lo cual, bueno, pues es un tema muy muy complicado y con el que tendremos que trabajar muchísimo. Se intenta evitar que salgan, pero claro, es posibilidad de que vuelvan. Es muy costoso. Hombre, ahora mismo hay muchos procedimientos, sí. Hombre, claro, hay muchos supuestos en que se está recuperando a los menores. Pues
a base de mucha diplomacia. Aquí hay que reconocer que el Ministerio de Asuntos Exteriores se emplea a fondo en esto, lo viven como suyo, ¿no? Como un caso, como si fuera hijo de ellos en cada caso, y la verdad es que se implican muchísimo, pero es casi ingeniería diplomática. Mucho tiempo, y de hecho ¿Un año, más de un año para poderlo conseguir? hay casos que llevan 3 y 4 años sin ver a sus hijos. Es que es muy complicado, porque además es que hay determinados países en los que el crío desaparece, o sea, es que desaparece, es que, claro, nosotros vivimos en una sociedad en la que la gente es difícil que desaparezca, es más difícil de lo que parece el desaparecer, pero hay países en los que en cuanto el menor entra, es que ya seguirle el rastro es casi imposible. Entonces, claro, la verdad es que es uno de los temas en los que más implicada está la Fiscalía General del Estado desde hace muchos años. Porque claro, es un drama tremendo y es muy frecuente, más frecuente de lo que parece, porque hay muchos matrimonios de mixtos, de culturas, sobre todo el problema es de culturas diferentes. Es que y no quiero decirlo así muy, pero cuando son religiones diferentes, sobre todo los problemas más graves es cuando hay ahí un componente religioso que dificulta mucho la situación, pero así se trabaja, y digo que además no solo se implica la Fiscalía y el juez correspondiente, el Consejo General del Poder Judicial, sino que además está muy implicado el Gobierno, todos los sucesivos gobiernos en esta materia. Yo quería hacer otra pregunta. En el caso de los niños con padres maltratadores, ¿hay algún tipo de seguimiento también cuando tienen la custodia o cuando les toca pequeñamente visitarlo o eso? A la vista de los... Nos preguntan si hay algún tipo de seguimiento cuando los padres son maltratadores o abusadores de sus hijos. Hombre, en principio, en el momento en que se detecta un supuesto de estos, se saca. La primera medida es que asume la tutela o la guarda automática la comunidad autónoma y se saca al menor del entorno familiar. Si es posible que integrarlo dentro de la familia extensa, abuelos, tíos, demás, pues se integra de esa manera, y si no, asume la tutela automática. Y se mantiene la situación hasta que hay sentencia. El problema de estos asuntos es que es la versión de un niño pequeño contra su entorno familiar. Es un problema de prueba. Que muchas veces, aunque tú estés moralmente convencido de que se ha dado esa situación de abuso, pues estamos hablando a veces de niños de 1 y 2 años. Es que se hacen muchas aberraciones. Entonces, probar en un tribunal que ese delito se ha cometido y, claro, privar de la guardia y custodia o de la patria potestad a los padres no es tan fácil. Entonces, la verdad es que son temas muy delicados y muy complejos, pero como medida cautelar en principio se saca del ámbito familiar al menor abusado. ¿Cuál es la actuación por parte del Estado respecto al sector, a un sector tan vulnerable como son los niños discapacitados con alguna discapacidad? ¿Para mí? Bueno, pues la verdad es que no solo a los niños, sino en general España cumple todos los convenios internacionales en materia de discapacidad, y yo creo que es una preocupación también bastante prioritaria y que ha avanzado mucho en los últimos años. Se trabaja mucho porque hay mucho que integrar, porque aunque formalmente tenemos todos los instrumentos para que no haya desigualdad, una cosa es tener las leyes, las normas, los recursos, y otra cosa es que realmente se produzca esa integración. Pero compromiso es absoluto y respeto a los convenios internacionales, todo. Yo, en línea de lo que estás comentando, yo tengo mi opinión personal, como una especie de crítica, en el sentido de que la incorporación del tratado internacional, que es reciente, a mí no me gusta la aplicación que están haciendo, ¿no? Es decir, la aplicación por el derecho interno. Todavía considero que no se ha producido la asunción, ¿no?, de lo esencial del convenio internacional, porque también es pronto, desde creo que fue el 2006, ¿no? El convenio del 2006. Entonces, he visto muchos fiscales que se han reunido y han preparado dictámenes sobre este tema, en plan de avanzar más en la línea de lo que dice el convenio. Pero algunas
áreas de la justicia en España todavía están, podríamos decir, no es que estén en contra, sino que están con la práctica habitual de siempre. Como está en la práctica habitual de siempre, es trasladar algunas decisiones, algunas, podríamos decir, el espíritu fundamental del convenio, pues es difícil. Y en muchas cosas, pues solo han cambiado el título y siguen haciendo las mismas actuaciones dentro del juzgado, y solo han cambiado el título para darle una forma más moderna del convenio. Pero la realidad es que en el juzgado determinado sigue funcionando como funcionaba antes. Claro, también es verdad que cuando se aprobó la Constitución se tardó hasta el 85 en empezar a aplicarse directamente por los tribunales la Constitución. Pero aquí pasa lo mismo. Habrá resoluciones, sentencias del Supremo y del Constitucional, y si no del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que harán que eso vaya más adelante. Que está jugando un papel fundamental. El Tribunal de Derechos Humanos, afortunadamente, nos está removiendo muchas estructuras. Ahora, en vez de hablar de niños, hablando de mayores, pues queda claro en el convenio que la voluntad del mayor es su voluntad la que decide. Sin embargo, aquí en la práctica habitual, la decisión no es del mayor. No quiero entrar más, pero la idea es esa, que el mayor, aunque no esté en las mejores condiciones, pero si mínimamente se puede apreciar su voluntad, hay que respetarla, porque así lo dice el convenio internacional. De lo contrario, si en la práctica habitual yo llevo 30 años haciendo los procedimientos de esa manera y soy yo el que decido, pues de repente este señor, que lo veo muy delicado, pues asumo ese ambiente, podríamos decir, paternalista, que también lo tenían los médicos, de decidir por. Bien, pues decidir por no, porque si esta persona, bien, está en su situación y circunstancias muy especiales, pero se puede apreciar. Graduar la capacidad. Graduar su capacidad. No incapacitar absolutamente a una persona porque sí. Efectivamente, usted puede pensar todo lo que quiera, pero si yo quiero algo que yo quiero que sea así, y se puede acreditar que sea así, porque quiero estar con el par, ¿no? Pues oye, pues es así, no hace falta que el fiscal se complique la vida ni que el juez se complique, porque si se acredita eso, es cumplir el convenio. Voy a hacerte una pregunta. Que con respecto al acoso escolar, yo creo que en todos los centros siempre hay alguna persona que se dedica a insultar a los demás, pero cuando en este caso se lleva más a los extremos, digamos como amargar la vida de algún estudiante, ¿cómo se suele actuar en estos casos? Nos pregunta por el acoso escolar. Bueno, pues la verdad es que es una práctica de lo más frecuente. Cada vez tenemos más situaciones de acoso y con resultados muchas veces de suicidio de las criaturas, con lo cual es tremendo. Tengo que decir que casi siempre llegamos tarde. Cuando aflora el problema, la verdad es que muchas veces ya no podemos hacer nada. Pero es que es muy difícil de perseguir, porque es que no es que esté consentido, pero no está mal visto en el propio entorno. Quiero decir, si un chaval se dedica a acosar a sus compañeros, bien por WhatsApp, bien por acoso directo, por tal, los demás le ríen la gracia. Entonces, cuando interviene el centro porque tiene conocimiento de que se está produciendo eso, a lo mejor ya el deterioro que se ha producido en ese chico o en esa chica es tremendo. De hecho, tenemos muchísimos chavales en la Comunidad de Madrid, que yo hablo porque es la que conozco, en tratamiento. Las cifras son escalofriantes, que damos cifras, pero es que ya solo de trastornos generados por el acoso, pero eso también responde a un sistema de valores. Es que es un poco lo que decía al principio Jaime, es que nos tenemos que creer los derechos humanos. Es que de nada sirve que se ponga en un papel y que hagamos jornadas divulgativas y que es que hay que interiorizarlo. Y eso es muy difícil, porque es que tenemos un porcentaje de adolescentes que son potenciales maltratadores. Yo es una cosa que no puedo concebir con el trabajo que se lleva haciendo en violencia de género durante todos estos años. ¿Cómo es posible que críos de 14, 15, 16 años vean el maltrato como una cosa? Bueno, pues es que ¿qué quieren? Claro, algo estamos haciendo mal.
Yo creo que es una inversión en valores. Yo coincido con Jaime, esto es educación, educación y educación. Y hasta que no nos entre en la cabeza en que lo que mejor que puede invertir sus recursos un país es en educar a sus niños, pues es que mal vamos avanzando. También es un poco el entorno no es capaz de denunciar eso. O sea, que cuando se llega a denunciar es porque si lo ven los profesores, porque ya se sale, si es una olla, se sale por todos los lados, que llegamos ¿no? tarde. Pues entonces la gente lo que sí que tiene que hacer es denunciar esos acosos antes de que esto llegue a más. Hoy estaba viendo yo en las noticias que han matado a una chica, que me parece que era en Alemania, porque fue a intervenir a dos chiquitas que les estaban agrediendo, ella se puso por el medio, o sea, se fue a decirle algo y se la han cargado, pero es que la gente tenemos que ser así, tenemos que denunciar las cosas que veamos mal. Y hay es que ni siquiera muchos... las defendidas, ni siquiera las dos a las que tú has defendido han aparecido dando datos del agresor. Es que es tremendo, es que es un ejemplo claro de en qué sociedad estamos. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Y ahí llegó una pregunta. Una pregunta, hay que mojarse. Bueno, hay que mojarse en esa pregunta, porque efectivamente el sistema de valores ayuda a que no se produzcan vulneración de derechos humanos. Los padres, los institutos, los colegios, pero sobre todo los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen mucho que decir. Y sobre todo los medios de comunicación públicos. Yo recuerdo unas televisiones públicas, no las estatal, de España, sino las autonómicas, donde había unos programas donde transmitían los valores con estos mismos teleñecos, que tenían una serie de valores. Pero yo los echo en falta. Yo ahora, los medios de comunicación públicos en España, echo en falta que haya esa transmisión de valores. Pero vamos a las privadas. Yo me gustaría, la Fiscalía, sí, preguntarle a Mudema, si alguna vez a esas dos otras privadas que tenemos en España, pues, en el Estado español, alguna vez se les ha requerido, se les ha presentado una querella por algunos de los programas que hacen en horario de máxima audiencia, donde se transmiten los valores que no... Pero claro, no quiero ser censor. Hago la reflexión. ¿Qué opina? No, y se hace, y de hecho se pide el secuestro de publicaciones y se pide el cese de determinados programas. Lo que pasa que está implicado en a ver, los medios de comunicación son un negocio. Son un negocio. Cumplen la función social de denuncia, que es muy importante, y se ha avanzado mucho gracias al periodismo y a los medios de comunicación, pero también tienen un lado oscuro. Y a veces se fomenta el buitreo o el vivir de la carroña y se explotan determinadas situaciones que a nosotros nos encienden, pero que no podemos evitar. Nosotros acabamos de vivir ahora mismo en la Fiscalía de Madrid una situación que por culpa de unas declaraciones de un alto responsable político y de la divulgación que ha hecho de un determinado asunto los medios de comunicación, casi se cargan el procedimiento judicial, casi nos dejan inermes y sin pruebas. Dices, pero vamos a ver, es que una cosa es informar y otra cosa es hacer pornografía sobre estos temas. Es que, y como una cadena da la noticia hasta aquí, yo llego hasta el otro lado. Yo además hago una tertulia, yo además hago no sé qué. Claro, luchar contra eso es muy difícil, ¿eh? Luchar contra eso es muy difícil. Es que son índices de audiencia, es que es un negocio. Venden periódicos, venden tasa de audiencia determinada, es que es casi... No, y aparte con Internet actualmente va a ir a más, porque se va concentrando, los medios van a ser más globales, cada vez va a haber menos medios públicos, cada vez va a haber menos medios pequeños, o sea, de tamaño pequeño, y se va concentrando en 8 o 9 medios grandes a nivel planetario, con lo que los estados y los propios instrumentos de garantía va a ser muy difícil, porque cuando entras en la aplicación, el menor, el mayor que entra, garantizarle algo que está fuera de las fronteras, lo mismo que ocurría antes cuando estaba hablando de los niños desaparecidos, va a ser difícil mientras no haya una regulación internacional vinculante para todos, porque realmente a quién
quién vas, dónde vas, por cada situación de las que estás señalando, que en vez de salir en un medio de comunicación español, que salga en la red a nivel global. Es decir, es complicado. Había una pregunta online. Sí, comentario. ¿Qué hay de la violencia de género en el menú? Pues eso que comentábamos antes, que los índices son de lo más preocupantes, porque efectivamente yo puedo comprender que una determinada generación pues no responde a unos valores y a unos cánones que han dado lugar a una situación dramática, pero ya no lo puedo entender en chavales de adolescentes. No es que algo ha fallado, pero de hecho ahí está el problema. Tenemos una tasa de maltrato entre adolescentes muy elevada, que no sé muy bien si es fallo en las familias, que es donde empieza la educación, porque no podemos culpar a los centros. Es que la educación, lo otro es instrucción. La educación ha de hacerse en el entorno familiar, y a lo mejor es que estamos muy ocupados todos viviendo muy deprisa y se nos ha olvidado que tenemos que echarle un rato a la educación de los hijos, que para eso los tenemos, aunque pocos. Parece que tenemos pocos hijos, pero los que tenemos encima no los educamos convenientemente, con lo cual puede ser dramático, no solo porque no vamos a tener que nos paguen las pensiones a los que estamos trabajando ahora, que ya nos preocupa, sino porque además es que no, yo durante muchos años en la Fiscalía de Menores tenía catalogado una serie de niños como los niños llave, que son chavalines entre 9 y 14 años que van con su llave colgada de una cadenita del cuello. Y entonces llegan a mediodía a casa, abren con su llave, se calientan la comida que la mamá ha dejado, que está trabajando, la mamá ha dejado en el microondas preparada, se come solo viendo televisión, probablemente no los programas más recomendables, se pasa toda la tarde solo, o en algunos casos con la niñera o la tata o la chica de turno, y los padres aparecen a lo mejor a las 10 de la noche, ya que el niño, no sabemos si ha hecho los deberes, si no ha hecho los deberes y tal, o los tenemos pluriempleados en múltiples actividades extraescolares, que si van al tenis, que si van al inglés, que si van al no sé qué, y en realidad, ¿en qué rato se sienta la familia a hablar de las cosas importantes de la vida? Pues eso, el problema del niño llave. Los niños llave van creciendo, esta generación que yo viví en los años 90 y tantos, a 2003, que estuve en la Fiscalía de Menores, pues ya son adolescentes. Y claro, ¿qué tienen? Pues tienen lo que les ha venido, no lo que les han inculcado en sus casas, porque que es verdad que a lo mejor es que los padres tienen que trabajar fuera porque no podemos, sino mantener el nivel familiar. Es que el tema es muy complejo. Pero ahí también haría falta una atención a las familias, una protección de la familia. Y si queremos que se tengan más hijos, pues eso se tendrá que potenciar. Claro. Hay países que te regalan una casa y la mujer está, o el marido, un tiempo bastante grande, porque un crío a los 4 meses no te los puedes dejar ya, porque a los 4 meses ya, si una persona tiene un hijo, se tiene que buscar una guardería, o una persona que se lo, mujer o hombre, da lo mismo, el que sea, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Hay que tener una protección a la familia y hay que potenciar el que la gente tenga hijos, pero eso es con dinero, con horarios flexibles, con guarderías asequibles, en los centros de trabajo que permitan que puedan conciliar. Es que queda mucho por hacer, de verdad que el recorrido. Pero entonces ya no seríamos competitivos, entre comillas, con los otros estados que no tienen esas garantías y por tanto no. Claro. Es el problema que tenemos, economía. Pero sí que hay estados que son competitivos y tienen estas garantías. Sí. No, yo no digo que esté a favor de eso, digo que es lo que señalan, ¿no? Bueno, pero son estados que tienen a lo mejor un sistema tributario que nuestra sociedad ahora mismo no toleraría de ninguna manera ni podría asumir. Pero hay datos de inserción de empleo, qué carreras tienen más inserción, qué universidades tienen los parámetros X y lo hace mejor, y que el ayuntamiento lo hace mejor, eso lo hay. Si uno lo quiere saber, lo sabe. Y evidentemente tendría que publicarlo. Evidentemente publicarlo, que el ayuntamiento, por el función del presupuesto, gasta más este tipo de partidas y ayudan a prevenir este tipo de cosas. No solo publicarlo, sino exportar las buenas prácticas. Sí, que es un sistema, yo creo que es muy bueno. Aprovechar las buenas prácticas de otros. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tú, a tu lado tienes una
que me consta, desde el momento en que está sentada aquí, yo creo que ya pone de manifiesto que está en nuestro lado, por la defensa de los derechos humanos y por la defensa del... No trato... El fomento de la natalidad. Y eso... También la fomentan. Pues, nada, hay indicadores de bienestar de este tipo, que no son... no salen en los medios, pero que están ahí, que hay que ponerlos en valor. Hay que poner en valor las cosas que van bien. Sin duda. Y lo que va mal, atajarlo en la medida posible. Y sí, y bueno, ya has disfrutado. Tenemos una alumna que tiene 2 meses y por lo menos un apoyo. Esta chica, pues para poder trabajar, que pueda estar también con sus hijos, que se le asigne una cantidad presupuestaria, no sé, para estudiar, para que pueda mantener a sus hijos y también que pueda estudiar. Es que eso estábamos hablando justo ahora, de que uno aquí con hijos le queda muy complicado, uno puede hacer varias cosas, pero hay que también estar con ellos y no hay, digamos, alguna ayuda. La conciliación. O sea, que... Eso es la conciliación. La conciliación no solo de la vida profesional y familiar, yo siempre lo digo, y de la personal. Porque muchas veces haciendo muchísimo esfuerzo se llega a conciliar la familiar, consigues no abandonar a tu familia y por lo menos cumplir con tu trabajo, pero por supuesto la personal, la esfera personal la abandonas de origen, porque ya compatibilizar eso... Yo, por ejemplo, ahora yo tengo una niña y el tomar la decisión de ponerme a estudiar, yo siempre he pensado que si yo tengo un hijo, pues tengo que estar con él, no estoy para que otra persona me lo críe o me lo eduque. O sea, soy yo la que tengo que estar haciendo el papel de madre. Y el hecho de yo decidir ponerme a estudiar y abandonar un poco esa tarea es un poco complicado, y siempre que llego a casa me vuelvo en ella porque es un poco tiempo el que tengo y es muy complicado dejar tú de hacer la función de madre por cierto tiempo para tú dedicarte a estudiarte y a educarte. Y además conseguir que el hecho de tener mala conciencia porque uno quiere dedicar no signifique que cuando estamos el ratito que estamos, en lugar de educar, lo que hacemos es mimar y malcriar, porque como tenemos tan poquito rato para estar con ellos, pues ahora los malcriamos este ratito que estamos, les consentimos todo, no discutimos, no nos peleamos, porque para una hora que me ve no vamos a discutir precisamente en este ratito. Claro, es que es muy complicado, es que es muy, muy, muy complicado. Es que queda mucho camino por andar. Y yo creo que también para las mujeres es un poco más complicado. Los hombres en ese sentido, me sabe mal decirlo, pero es un poco más fácil. No me gustaría que fuese así, me gustaría que tuviésemos todas las mismas posibilidades, pero en la práctica efectiva es un poco más fácil para los hombres que para las mujeres. Así es, todavía. Sí. Tengo una preguntita. ¿Qué opinión les merece el tratamiento penal de los mayores de edad? De los mayores de edad recientes, en la franja de edad entre 18 y 20 años. El tratamiento penal, es que tienen el tratamiento de adultos. En principio, la ley de responsabilidad penal de los menores preveía que entre 18 y 21 años se pudiera aplicar a los chicos entre 18 y 21 años la ley de responsabilidad penal del menor, pero eso nunca llegó a entrar en vigor, se suspendió y no volvió a retomarse, y por lo tanto ahora mismo a partir de los 18 años están sometidos al régimen general de los adultos. Un error, a mi modesto entender, porque teniendo en cuenta que la maduración cada vez es con más retraso, por la razón que sea, es evidente que los adolescentes maduran más tarde, pues si podemos alargar un poco el periodo de intervención, en determinados casos, no en todos, porque hay chicos con 18 años son perfectamente conscientes, responsables y saben, cuando han actuado ilícitamente lo saben y lo pueden asumir, pero hay chicos que no han alcanzado la maduración suficiente, por eso se introdujo esa posibilidad de alargarles el régimen, pero creo que no van por ahí más bien yo creo que volveremos a bajar la edad penal. Batista dice que lo que quería preguntar era su opinión. Pues mi opinión, que fue la que se plasmó en la ley del 2000,
porque interviene directamente en la redacción de esa ley y el reglamento que la desarrolla, es que dar ese margen de discrecionalidad para que los jueces pudieran aplicarles ese régimen de 18 a 21 que no, bueno, pues no hubo forma de que se pusiera en marcha. De la misma manera que también defendí que en lugar de a los 14 años, como se fijó la edad para intervenir penalmente con los menores, se bajara hasta 12, como teníamos con la ley anterior del 92, porque eso no significaba intervenir, judicializar a los chicos de 12 a 14, pero sí intervenir en los casos más graves. Con un principio de oportunidad elástico, pues a mi entender, cuanto más franja puedas trabajar desde la jurisdicción de menores, porque desde la jurisdicción de mayores, la Constitución dice en el artículo 25 que tiende a la reinserción social de los penados, pero yo después de 25 años como fiscal, la verdad es que he visto muy pocos reeducados. Y sin embargo sí he visto muchos en la jurisdicción de menores. Bueno, tenemos que ir acabando. La última pregunta, por favor. Y si no hay ninguna, pues adiós. No hay ninguna, acabamos. Nada, a mí me gustaría agradecer a Jaume, a Almudena y a Empar que se hayan sentado hoy aquí. Y también quería hacer una matización que antes se me ha quedado por el tema del acoso escolar. Me gustaría que si tenéis algún caso, siempre hay algún profesor con el que tenéis más confianza y por favor dirigiros a él, que os van a ayudar. Estad seguros de que os van a ayudar. Y nada, muchas gracias por asistir esta noche. Jaume también quería decir alguna cosa, ¿no? No, darle también, que no he dicho nada de Empar, su sensibilidad el año pasado de y como persona comprometida, pues darle las gracias a ella y al ayuntamiento que representa. Ojalá pudiésemos hacer más. Pero, bueno, muchas gracias. hace lo que se Gracias a vosotros.